Verdad en Libertad, resumen semanal. Noticias y pensamiento en clave cristiana. Cardenal Amato beatifica a 5 mártires de la persecución religiosa izquierdista en la Catedral de Burgos. En la diócesis española con mayor número de mártires. El prefecto de la Congregación por las Causas de los Santos, Ángelo Amato, presidió la ceremonia de beatificación del sacerdote Valentín Palencia Marquina y los laicos Donato Rodríguez, Germán García, Zacarías Cuesta y Emilio Huidobro, que murieron mártires durante la persecución religiosa de la Guerra Civil Española. Arquidiócesis de Cuba recupera capilla expropiada por el gobierno comunista. El régimen la había convertido en una tienda. La Arquidiócesis de Camagüey recuperó una capilla que estuvo dedicada a Santa Teresita del Niño Jesús, que fue expropiada hace más de 5 décadas por el régimen comunista cubano. El director nacional de las Obras Misionales Pontificias, José Álvarez de Besala, sostuvo que la devolución de la capilla ha sido un gesto, pero todavía tienen el derecho a la libertad religiosa a la que aspiran. Talibanes asesinan al ministro de la minoría Sikh en Pakistán. Este homicidio es un fracaso del gobierno. El ministro de la minoría Sikh, Sardar Soran Singh, fue masacrado frente a su casa por hombres armados en 2 motocicletas que le dispararon con armas de fuego. El obispo anglicano de la Church of Pakistan, Humray Peters, recordó que Singh, antes de tomar el cargo de ministro, le pidió su bendición para asumir la tarea con la que apoyaba a los cristianos. El Estado Islámico destruye con explosivos la conocida iglesia del reloj en Irak. El reloj del templo católico era un emblema en Mosul. Los yihadistas habían evacuado el área alrededor de la iglesia y saqueado todo lo que pudiese tener algún valor del interior, antes de detonarlo con cargas explosivas. Las campanadas del reloj han marcado nuestra juventud. Cuando Mosul era una ciudad en la que se vivía en paz, recordó la superiora de la Casa Romana de las Religiosas Caldeas de las Hijas de María, Luigina Sacco. Actualizan lista de los 10 gobiernos que menos respetan la libertad religiosa. 8 asiáticos y 2 africanos. El Departamento de Estado de Estados Unidos aseveró que a la lista de los países de particular preocupación en materia de libertad religiosa, donde están Birmania, China, Corea del Norte, Eritrea, Uzbekistán, Irán, Turkmenistán, Sudán, Arabia Saudí, se sumó Tayikistán, dado que es el único país en el mundo en que la ley prohíbe a las personas menores de 18 años participar en actividades religiosas públicas. Francisco, el clericalismo coarta iniciativas, esfuerzos y osadía de los laicos, necesarios para llevar la buena nueva del Evangelio. Lleva a la funcionalización del laicado. El Papa aseguró que el clericalismo poco a poco va apagando el fuego profético que la Iglesia toda está llamada a testimoniar en el corazón de sus pueblos. Conferencia Episcopal de Venezuela pide al gobierno de Maduro que permita a Cáritas traer alimentos y medicamentos. Frente a la grave crisis económica y social del país, los obispos de Venezuela advirtieron que todos los que se aprovechan de la situación de escasez y carestía por la que atravesamos los venezolanos tienen un accionar moralmente inaceptable y hace evidente la falta de valores éticos en sus vidas, dado que aprovecharse de la necesidad ajena para lucrarse es un crimen y un pecado mortal. Obispo auxiliar de Bagdad, Irak, está en el caos. Ha tocado el momento más bajo de su historia. Hay riesgo de que la situación empeore aún más. El obispo auxiliar de Bagdad de los caldeos, Shelmon Warduni, aseguró que frente a la situación de Irak no es cierto que se pueda hacer nada al respecto, incluso ustedes los cristianos de Occidente. ¿Dónde están en este año de la misericordia? Irak y los fieles de nuestra tierra los necesitan. Italia detiene a 4 terroristas islamistas que tenían como objetivo el Vaticano. Juro que atacaré el Vaticano. El ministro del Interior de Italia, Argelino Alfano, afirmó que detuvieron a 4 extremistas que nacieron en Marruecos y residían en el país europeo desde hace varios años, que planeaban atentar contra la Embajada de Israel en Roma y el Vaticano durante el Año de la Misericordia.
proponen a la ONU medidas para proteger a los cristianos perseguidos. Su desaparición sería una pérdida para nosotros. El CEO de los Caballeros de Colón, Carl Anderson, propuso en la sede de la ONU 4 importantes medidas que el organismo mundial debe ejecutar frente al genocidio de los cristianos perpetrado por el Estado Islámico, entre los cuales se indicó que el organismo mundial, junto con los gobiernos involucrados en la asistencia o las negociaciones en la región, debe defender a las minorías religiosas de la región para que tengan derechos plenos e iguales. Verdadenlibertad.com. Noticias y pensamiento en clave cristiana.